Que la paz de Dios sea con cada uno. De fiesta porque tenemos muchas visitas. Bienvenidos los hermanos de Chupó, los hermanos de San Pedro La Laguna que vi por ahí. Y bueno, y algunos más quizás que se me escapan. Bautizos. Es un día muy especial. En esta mañana yo quiero glorificar a Dios y pues les cuento que estoy aquí solito en la iglesia ahora. Así que los hermanos están allá en el Petén, está hermano Edgar, hermano Saúl, hermano Mario, allá están cubriendo desde antier una campaña que ha sido de mucha bendición también. Y pues aquí estoy para servirles, esperando que Dios pueda enviar su palabra de acuerdo a nuestra necesidad. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y leo versículo 4. Y dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, hermanos. Pueden sentarse. La enseñanza en esta mañana la he intitulado Los misterios eternos de la unidad. Hay cosas que suceden en nuestra vida diaria, las cuales no podemos dimensionar, no podemos evaluar qué tanta importancia tienen para esta vida y para la eternidad. Y uno de los principios fundamentales de las leyes de Dios es precisamente la unidad. Al hablar de la unidad, estamos hablando de algo sólido, estamos hablando de algo bien integrado, estamos hablando acerca de la unidad de algo indivisible, no se puede dividir, indivisible, no hay forma de dividirlo. Ahora, al hablar de unidad, si rompemos la unidad, deja de ser unidad. Pensemos en un ejemplo tan sencillo. Pensemos en el ejemplo del agua, el agua que bebemos, el agua del mar, el agua de los lagos. Tiene un principio, está formada de elementos. Está formada de oxígeno y está formado de hidrógeno. ¿De acuerdo? Estas dos moléculas de hidrógeno, que es un elemento de la naturaleza, se unen mediante ciertos enlaces y forman juntos lo que se llama agua. Creo que todos estudiamos en la escuela alguna vez qué quiere decir H2O. Pues dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y eso es agua, ¿sí? El agua puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso y puede estar en estado sólido. Y vemos el vapor de las nubes, está pues en un estado diferente, pero sigue siendo agua. ¿Por qué? Porque sus elementos, el hidrógeno, siempre está unido al oxígeno, y aunque se dividan en cierta manera las partículas, la unidad de H2O siempre está ahí. Si pensáramos en que está sólida, es un bloque de hielo, pues igualmente tienen una unidad. ¿Por qué? Porque ahí está agua, solo que está congelada, pero sigue siendo agua. ¿En qué momento el agua deja de ser agua? En el momento en que yo le quito y separo el oxígeno del hidrógeno. Entonces, ¿qué queda? Hidrógeno y oxígeno. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucedió en el momento en que se dio esa división? ¿Qué sucedió? ¿Sigue el agua ahí, no? ¿Sigue o no sigue? Ya no hay agua. Lo que hay son elementos que juntos forman el agua. Quisiera este ejemplo, lo pongo tan así de práctico,
Porque nosotros somos hechos una unidad con Dios, y esa unidad con Dios lleva muchos misterios, porque Dios es uno. Amén, hermanos. Cuando nosotros dejamos de pensar que Dios es uno, estamos hablando entonces de que Dios deja de ser Dios. Hay doctrinas que han sido muy discutidas dentro de los teólogos y los estudiosos, y han llegado algunos teólogos a pensar en la Trinidad como algo. Pero si hablamos de Trinidad, estamos hablando de que si es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, deja de ser uno. Entonces estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de que ya deja de ser Dios para convertirse en tres dioses. Entonces podemos decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando que se rompe la unidad, ese misterio maravilloso que le da a Dios el poder, la gloria, la honra y la alabanza por siempre. El poder de Dios entonces está basado en la unidad que Él vive dentro de sí mismo. Él es uno. Amén, hermano. Esto es muy discutido. Los judíos mantienen ese sentimiento profundo doctrinal acerca de que Dios es uno. Y hablemosle a un judío que Dios es tres y lo ofendemos, lo lastimamos. Ellos están seguros que Dios es uno. Amén. Y los que hemos entendido las Escrituras desde el punto de vista de la unidad de Dios, tenemos que estar convencidos de que ese Dios único es el que nos da el poder para poder vencer cualquier estrategia satánica, para poder vencer al mundo, para poder vencer cualquier adversidad. Un Dios dividido no tiene poder. Un Dios dividido simplemente divide la mente de los hombres, y tengo que pensar entonces en otros dioses más. Religiones que en un momento dado ya no es solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que tienen que crearse otros dioses, San Pedro, San Pablo y la Virgen María, etcétera, para poder hablar de esa que quizás entre todos puede funcionar uno. Dios sigue siendo uno. Dios es uno en el Padre, Dios es uno en el Hijo y Dios es uno en el Espíritu Santo. Ese poder de esa unidad perfecta es un misterio que nosotros debemos de, primero, no resolver intelectualmente. No vale la pena gastar nuestra mente, nuestras ideas y nuestros pensamientos tratando de explicarle las cosas divinas. Cuando creemos en un Dios único, en nosotros hay poder, porque la presencia plena de Dios está con nosotros. Eso le da espíritu, eso le da capacidad a cualquier ser humano para vencer cualquier circunstancia de la vida. Cuando tenemos un Dios dividido, vamos a obtener quizás los efectos de una fe parcial, los efectos de una fe quizás que tenga algún beneficio, pero el verdadero poder de Dios en nosotros está a través de esa idea, pensamiento que no es filosófico, es un hecho. Dios es uno. Amén. Vean cómo Dios enfoca en las Sagradas Escrituras esa unidad. Estamos en Deuteronomio capítulo 6. Dice precisamente: oye Israel. ¿Qué quiere decir esto? Pónganle atención, pónganle sentido. No estoy hablando al aire, quiero que lo logren entender, que lo asimilen dentro de su corazón. Oye Israel, le está hablando al pueblo de Dios, amén. Le está hablando a los hombres entendidos que son capaces de interpretar los misterios espirituales por medio de la revelación de Dios y por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Oye Israel, porque Dios se le declaró a Israel como único Dios. Aquellos hombres vivían en una idolatría, y uno de los principios fundamentales de toda la humanidad, antes de que el hombre lograra encontrarse de nuevo con Dios a través del pacto que Dios hizo a través de Abraham, está sucediendo de que el mundo era un mundo politeísta. Adoraba muchos dioses: el dios luna, el dios sol, el dios estrellas, el dios maíz, el dios frijol, el dios
Cualquier cosa que se pueda ocurrir al hombre que sea un poquito más grande que él, el hombre lo convierte en Dios. Y todos los hombres estaban bajo esa nube de oscuridad en cuanto a la esclavitud politeísta. Los hombres adoraban muchos dioses, al extremo que llegaban, y eso lo menciona precisamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos, adoraban cabezas de serpientes, cabezas de leones, y cualquier fenómeno o animal extraño, ellos lo ponían a adorar. Creaban sus propias imágenes y el mundo estaba unido en una filosofía y en una práctica politeísta. Poli es muchos y teísmo es teos, Dios. Muchos dioses, eso es politeísmo. Dios quiere llevar al hombre a lo verdadero, pero el mundo no lo iba a entender. Dios escoge un pueblo y se escoge al pueblo de Israel y se declara como el único Dios. Y le dice, esto es bien precioso, y quisiera que pensáramos de alguna manera, pensemos en un padre de familia que en su momento pues vive dentro de una colonia, dentro de una comunidad, y decide que sus hijos reciban la mejor instrucción. Acérquense, hijos, y a ustedes les voy a revelar una verdad. Y la verdad es que Dios es uno. Así hizo Dios precisamente con el pueblo de Israel. Lo tomó como hijo, lo tomó como su pueblo escogido y lo amó tanto como la niña de sus ojos, y estaban grabados en la palma de su mano, dice la palabra. Viene Dios y revela a su pueblo lo que significa salir del politeísmo en donde vivía absorto toda la humanidad, esclavo de ese pensamiento de adoración aquí, de adoración allá, porque desde que el hombre perdió su relación con el Dios único y verdadero en el huerto del Edén, el hombre deja de creer en ese Dios con el que platicaba. Hoy tiene que creer en cualquier basura. Cuando nuestros hijos salen de nuestro hogar huyendo, cuando nuestros hijos salen porque no soportaron la disciplina de sus padres dentro del hogar, van a la calle y empiezan a idolatrar al jefe de la mara, empiezan a idolatrar a cualquier cosa, a cualquiera que le provea, a cualquier mujer, cualquier hombre, porque han perdido la visión de lo verdadero. Exactamente lo mismo sucedió con Adán en el huerto del Edén. Quiere salir de la cobertura de Dios, y como no encuentra a Dios, porque Dios se escondió después de que Adán falló a Dios, el hombre se esconde de Dios y Dios tiene que sacarlo de su presencia, y dice que espadas estaban para que el hombre no pudiera accesar precisamente a ese entendimiento que era precisamente la eternidad con Dios. El hombre pierde el espíritu y el sentimiento de eternidad y tiene que buscar a Dios en cualquier lugar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios sigue ahí, pero el hombre no lo ve. Tiene que buscar entonces esto, el otro, y es capaz de tallarse figuras de madera, de piedra, cualquier cosa creada en la mente del hombre. Escribían en las paredes, escribían en las cuevas, escribían en cualquier lado, buscando dónde estaba Dios. Dios estaba escondido del hombre, porque el hombre se escondió de Dios. Adán, ¿dónde estabas? Es que me escondí de tu presencia. El hombre se escondió a Dios y Dios tuvo que apartarse, y por un momento lo soltó. Dios seguía amando a Adán porque Él lo creó a imagen y semejanza de Él, pero tuvo que alejarse de Él para que Adán pudiera valorar realmente lo que significa esa unidad con Dios. Adán y Dios eran uno, amén. Adán amaba a Dios. Adán Dios era el todo de su vida, era su deleite, era su pasión, era su gloria, era todo para él. Pero en el momento en que hubo alguien que le hizo dudar de esa fidelidad de Dios, en ese momento el hombre bloquea su relación con Dios. El hombre tiene que buscar entonces alternativas, y la alternativa la trata de buscar en su intelecto, en su imaginación, en su creatividad personal. Pero Dios no estaba en aquella piedra, Dios no estaba en aquel animal, Dios no estaba en aquella nube, Dios no estaba en el sol. Dios estaba muy cerca quizás de su corazón, pero el hombre no lo podía entender. El hombre vacío, el hombre sin razón siquiera para vivir, Dios decide jalar a un pueblo, Israel, y le dice: aquí estoy.
quiero enseñarte quién soy. Sal, bota todos esos ídolos, bota todas esas imágenes. Yo te voy a enseñar quién es Dios. Yo te voy a enseñar quién es el absoluto, quién es el poderoso, quién es el grande, quién es el único. No hay dioses, hay un solo Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Veamos entonces, hermanos, cómo aquí la palabra es tan clara. Cuando dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? No hay alternativa. No hay otro razonamiento. Esto es real. Dios es uno. Amén, hermano. No hay poder sobrenatural. No hay poder sobre el universo que pueda en contra de la unidad de Dios. Al tratar de ver entonces, este es el mensaje inicial, ese es el mensaje que Dios le quiere dar a su pueblo Israel a través de la promesa que había dado precisamente a Abraham. Y viene acá y le dice, versículo 5, como dice, y amarás a Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. ¿Es tu Dios? No. Jehová de los ejércitos. Jehová es su nombre. Él es mi Dios. De todo, ¿qué dice? Todo tu corazón. ¿Qué es todo tu corazón? El corazón es el alma. Amén, hermano. Cuando lean ustedes en las escrituras lo que significa corazón, está hablando del alma. ¿Y qué es el alma? El alma eres tú. Tu carácter, tus fuerzas, tu personalidad, tu ímpetu, tu creatividad. Lo que tú eres en sí, tu amor, esa forma humana mediante la cual eres tú, Pedro, Juan, esa es tu alma. Cada quien tenemos una individualidad que Dios ha dado porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Veamos entonces que en esa individualidad que Dios le dio al hombre, el hombre pierde el concepto, pero Dios viene y le dice, amarás al Señor tu Dios. Deja de amar cualquier forma idolátrica. Deja de adorar y amar cualquier figura, cualquier cosa que te imaginas en tu cabeza, cualquier idea que tú tengas. Eso no es. Yo soy tu Dios. Cuando Dios establece este principio, amarás al Señor con toda tu alma, es decir, toda tu conciencia, lo que tú eres. Amén, hermano. Con ese carácter que tienes, con esa personalidad que tienes, así tienes que amar a Dios. Amén, hermano. Aquí no todos somos iguales. Amén. Aquí hay muchas diferencias quizás en cuanto a forma de algunas manifestaciones en el ser. Pero mi ser mismo quiere adorar a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios le enseña al hombre. Si tú no logras adorarme con todo tu corazón, van a haber espacios vacíos en tu corazón y tú te vas a hacer ídolos en tu corazón. Y eso te va a echar a perder. Dios quiere establecer un nuevo rango, una nueva expectativa de vida para el hombre. Viene y le dice entonces, con toda tu alma, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? ¡Hala! Eso es tremendo, hermano. Con toda tu fuerza, tienes que hacer hasta lo último para amar a Dios. ¿Me entiendes? Esta es la recomendación divina. Amén. Esta es la cápsula de vida. Esto es abrir los ojos espirituales, el entendimiento, para que salgamos de todos esos conceptos idolátricos de nuestra mente y podemos entrar al camino verdadero de eternidad para poder ser uno en Él. Es que esa es la idea de Dios. Amén, hermano. Que el hombre, a través de estas leyes que Dios iba a poner al pueblo de Israel, Dios empezó a establecer la ruta, el camino para que el hombre vuelva a ser uno en Él. Miren, Dios ya estaba planificando. El hombre falló, pero Dios ya estaba haciendo planes para volver a hacerlo otra vez a Él. Amén, hermano. Es interesante cómo Jeremías expresa en los libros de Lamentaciones también se expresa aquello, Señor,
me atrajiste a ti, me sedujiste, Señor. Y dice, y con cuerdas de amor me atrajiste a ti. Y fuiste más fuerte que yo. Y aquí estoy, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no está viniendo entonces con violencia. Dios no se presentó con violencia ante Abraham. Dios no se presenta con violencia ante tu pueblo. Dios establece las leyes para poder abrir el nuevo camino, la nueva vía, para poder encontrarse otra vez con Él. La meta de Dios era que el hombre volviera a ser uno en Él, volver al Edén. Amén, hermano. En aquel proyecto original, el proyecto original era unidad, Dios y hombre. Se rompe la unidad porque el pecado rompió la unidad. En el momento en que Dios está entristecido de ver la ingratitud del hombre, Dios no deja de amar al hombre. Dios ha amado al hombre desde siempre y para siempre. Dios no aborrece porque no es su naturaleza. Dios no puede odiar porque no es su naturaleza. Aunque el hombre fallara, Dios quiere traerlo de nuevo al camino. Y crea entonces estas fórmulas a través de la ley de Dios y establece, primero, Dios es uno. Tiene que entender esto. Dios es uno. No hay otro Dios. Saquen de su mente, saquen de su corazón, saquen de su alma toda idea idolátrica, todo espíritu de error, todo espíritu que te arroje a idolatrar algo. Llámese cualquier cosa de este mundo. Puedes idolatrar mujeres, puedes idolatrar hombres, puedes idolatrar hijos, puedes idolatrar casas, carros, trabajos, puedes idolatrar cualquier cosa, porque no necesariamente son esas imágenes de bulto los ídolos. Los ídolos se llevan en el corazón. Israel una vez salió de Egipto y salió al desierto. Aquellos dejaron los ídolos aparentemente, pero llegan a la tierra prometida, pero Egipto no había salido de ellos. Llegan a la tierra prometida y todavía llevaban ídolos en el corazón. En el camino tuvieron que deshacerse de aquellos ídolos, aquellos baales que tenían, que se habían llevado de Egipto a través del desierto. Estos fueron desechados en su momento y descubiertos, pero el corazón de ellos estaba siempre comprometido con aquellos ídolos egipcios. Y por todos aquellos ídolos, de todas esas culturas paganas con que el hombre se mezcló antes de poder recibir el mensaje de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, que dice, ¿estarán en dónde? Aleluya. ¿Verdad que Dios es bueno? Nos está diciendo la verdad. Nos está diciendo cuál es la clave para volver al Padre. Nos está externando de una manera clara, objetiva. No hay salida. Dios es uno y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Esa es la clave para que llegues al cielo. Amén. ¿Está claro o no está claro, hermano? Estas palabras fueron ratificadas por el mismo Señor Jesucristo. ¿O no, hermano? Estas palabras que fueron emitidas por Dios en aquel pacto que Dios hizo con su pueblo, son ratificadas precisamente por ese Espíritu en Jesucristo, el cual dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley y los profetas. Esta ley, este libro de Deuteronomio, esta ley acá deuterocanónica se desplaza hasta el Nuevo Testamento y es expresada directamente por nuestro Señor Jesucristo. Al haber entonces hablar de un Dios indivisible, un Dios que no tiene división, que es uno y sigue siendo uno, entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras, hermanos? ¿Cuáles? Pregunto. ¿Cómo? Amar a Dios, ¿cómo? ¿Y qué más? Estas palabras, amén. Estas palabras que ustedes están diciendo, que dice que yo, ¿qué dice? Te mando hoy, te las envío, te las demando. Sin ellas no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa de llegar a la unidad conmigo. Oigan, estos son, por eso la enseñanza se llama los misterios eternos de la unidad. Oigan, estos son misterios, el mundo no lo puede entender. Acá Dios se la revela a su pueblo y hoy te la revela a ti.
Y ojalá que la escribas allí en tu alma, allí en tu corazón. Estas palabras que mando estarán sobre tu corazón. Son las que van a guiar, son las que van a modular tu corazón, tu alma misma. Y es más, tienes una responsabilidad delante de Dios y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y allá en acostarte y cuando te levantes en la escuela, en la universidad, en el trabajo, ahí en tu casa, con el vecino. Amén. ¿Y qué le vas a decir a la gente? Dios es. ¿Y qué más? Ama al Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Amén, hermano. Si lo tienes tú como convicción, lo vas a trasladar para que el mundo pueda conocer la verdad. Veamos acá entonces. Y las atarás, ¿qué dice? Como una señal en tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser parte de tu trabajo, parte de tus fuerzas, de lo que tú vas a hacer. Y estarán como frontales en tus ojos, en tu intelecto. Cuando habla de la mano, está hablando de la fuerza física, de ese vigor físico. Cuando está hablando aquí en medio de los ojos, está hablando de la mente. A Dios tenemos que amarlo con la mente, con el corazón y con la mente y con nuestro cuerpo. Amén. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la idea de Dios, ese ser integral de que hablamos algunas enseñanzas pasadas. Y estas las repetirás, dice, y las atarás como una señal en tu mano, en todo lo que tú hagas, materialmente quiere decir esto, y estarán como frontales, lo más importante ahí, en tu intelecto, en tus ideas y pensamientos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Lo vas a vivir como testimonio ahí en tu casa. Hay que interpretar la palabra, hermano. Ahí que la gente diga, ese hogar que está ahí, ama a Dios. Ese hombre tiene unos hijos que aman a Dios. Eso es escribirla en los postes. A veces somos muy religiosos y que porque Dios es amor, ahí lo ponemos en un cuadrito. Eso no es nada. ¿Es de verdad Dios tu amor? Amén, hermano. El cuadrito está bonito, pues. Estamos, decorativo está. Pero Dios quiere que lo pongamos precisamente al hablar aquí. Estoy hablando de algo más espiritual. Y estarán como frontales y en las escribirás en los postes de tu casa, en los testimonios que hayan de tu familia ante la sociedad, quiere decir esto. No sé si me explico, hermano. Eso es escribir en los postes de tu casa. ¿Y qué dice? Y en tus puertas. Cuando tú le des acceso, ¿a qué le das acceso? Las puertas son la entrada. Amén, hermano. Todas las entradas que puedan haber. Ahora, acá más atrás, en el versículo 1 siempre del capítulo 6, ¿cuáles son los mandamientos que Dios estableció precisamente en esa autoridad? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí está hablando precisamente Moisés, cuando Dios le reveló estas leyes precisamente. ¿Para qué? Para que estén ahí escritas en un versiculito ahí en la pared. ¿Para qué dice? Para que la pongáis, ¿qué dice? Por obra, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Amén, hermano. Aquí en la tierra, hoy. Ahí es donde la tienes que poner por obra. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén, hermano. Tenemos que ser la sal de la tierra. Se tiene que definir quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. ¿Me explico, hermano? Eso es lo que está definiendo acá la palabra. Está hablando, dice, que se pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. La tierra prometida, la tierra, pero el pueblo todavía no había llevado a la tierra prometida. Estaba en el camino cuando fue revelada estas normas de parte de Dios, revelándoselas a Moisés. ¿Para qué dice? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso de temas a Jehová? Para que respetes a Dios. Amén, hermano. ¿Para qué son los mandamientos? Para respetar a Dios. ¿Qué quiere decir respetar?
no llevarle la contraria a lo que Él dice. Amén. ¿Qué fue lo que condenó Jesús de los fariseos? Porque ustedes saben todo esto, saben la Torá, saben todo el Pentateuco, lo saben de memoria, pero dicen, pero no hacen. Amén. Y Jesús los condenó por esto precisamente, porque dicen, pero no hacen. Acá la palabra está yendo. Entonces vean cómo se amarra perfectamente el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento de una manera maravillosa. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando. ¿Cómo se teme a Dios? ¿Cómo dice? Guardando. Si tú no obedeces los estatutos de Dios, sos un irrespetuoso de Dios, ¿sí? Y no le tienes miedo. Ahí estamos. La única forma de medir el amor a Dios y la entrega a Dios es obedeciendo sus estatutos. Amén. Lo demás son historias. Lo demás son poemas. Lo demás son estructuras simplemente intelectuales dentro de la mente del hombre. Dios quiere que tú, porque le temes, le obedeces. Amén, hermano. Yo recuerdo que mi mamá me daba unas cuereadas cuando era chiquito, hermano. Ay, Dios. Usaba mis pantaloncitos cortos, hermano, de pana ahí y unos de lona. Pero cuando hacía algo malo, hermana, me dejaba pinta. Dios mío. Y cuando mi mamá decía que algo había que hacer, había que hacerlo porque si no mi mamá me va a caer con mi mamá. Esa es una forma, pero la otra también es el respeto. Hombre, no quiero lastimar a mi mamá, no quiero que se sienta mi mamá. Ahí hay diferencia entre la ley y la gracia. Amén, hermano. Uno puede respetar la ley porque la ley lleva consigo, ¿qué lleva? Castigo, ¿sí? En el momento en que yo entonces tenía miedo, porque mi mamá me cuereaba, esa es una ley, ¿sí? Cierto, pues dejaba de hacer lo malo porque me iba a caer. Ahora, a través de Jesucristo viene el camino verdadero, que es a través de la gracia de Jesucristo, en el cual ya no hay amenaza, lo que hay es conciencia y lo que surge es amor. Amén. Yo no quiero fallarle a Dios, porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, porque lo que hizo por mí nadie lo hubiera hecho. Entonces, Señor, no quiero hacerlo mal. Ese es temor espiritual, amén. Es temor en gracia. No sé si me entiendo, hermano. Entonces acá Dios tuvo que poner inicialmente la ley, porque aquí está hablando de una ley, porque cuando ahí en el pueblo de Israel alguien no hacía algo, se iba al hoyo o se quemaba o pasaba un montón. Habían terremotos y habían cosas que los tragaba la tierra. Pero esa ley no es la que quiere Dios. Dios quiere la ley del corazón mediante los cambios que el Espíritu Santo haga en nuestra vida. El amor verdadero a Dios. Amar a Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque Dios, aleluya, uno es. Veamos entonces, dice, para que pongáis por obra en la tierra, la cual pasaráis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando algunos de sus estatutos. ¿Cómo? Ni una tilde ni una jota pasarán de la ley sin que sea cumplida. Amén, hermano. Todo lo que está escrito y es palabra de Dios. Sus estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida, ¿qué dice? De ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Eso es vida eterna. Y también en esta vida, cuando entramos en el camino de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Si hablamos, hermanos, de un Dios único, entonces los teólogos empiezan a alegar un montón de cosas raras. Entonces, ¿por qué Dios en la Biblia? Saben ustedes que Dios, para los teólogos, hay los 72 nombres de Dios. Otros hablan de los 20 nombres de Dios.
o los hablan de los 40 nombres de Dios. Pero los que más quizás han tratado de indagar hablan de los 72 nombres de Dios. Ahora, dice nombres de Dios, no dice Dios. Amén, hermano. De manera que tú te puedes llamar Juan José, ¿sí? Pero luego te cambias el nombre y te pones Pedro Juan, pero tú sigues siendo el mismo. Así es. Y si te vas a los Estados Unidos te pones Joseph, Johann Joseph. Pero tú sigues siendo el mismo. ¿Me explico o no? Los nombres de Dios no es porque sea otro Dios. Ustedes pueden leerlo en la Biblia porque ahí está y eso es innegable. Está el Elohim. El Elohim es el Dios creador, el creador del universo. Y se le llama así en el momento en que estaba creando el cielo, pero era el mismo Dios. Amén. Estamos hablando del Dios Adonai, el Dios Adonai, mi gran Señor, el Adonai. Pero es el mismo Dios. Amén, hermano. Estamos hablando, hermanos, de todas esas manifestaciones del Dios Olam, el Dios eterno, el Shaddai, el todo y suficiente. Y bueno, el Emanuel, Dios con nosotros, Yahvé, el yo soy. Ese es el nombre que más me gusta a mí. El yo soy, el Yahvé. Porque el Yahvé ni siquiera se puede pronunciar. Esto es maravilloso. ¿Saben ustedes que el nombre Yahvé es un nombre que no tiene vocales, sino solo consonantes? Y entonces no se puede decir. Uno dice Yahvé, pero Yahvé yo no lo puedo pronunciar. Los mismos judíos mejor se quedan callados porque no saben ni siquiera pronunciar Yahvé. Y por eso me gusta ese nombre. Porque ese nombre entonces significa todo, pero no se puede saber quién es. Yahvé, al hablar de Yahvé estamos hablando de algo más poderoso. Estamos hablando el yo soy. Amén. El yo soy, ese es Yahvé. Estaba Moisés en graves problemas porque tenía que ir a hablar allá a Faraón, presentarse ante Faraón y le dice, Señor, le dice, ¿y en nombre de quién le digo que voy? Voy en nombre del Adonai, voy en nombre del Elohim, voy en nombre de qué sé yo, de Shaddai, qué sé yo, en nombre de quién. No, hombre, tranquilo, le dijo Dios. Tú dile que vas en el nombre del yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Qué quiere decir esto? El único. Amén. El yo soy, el eterno. Amén, hermano. El yo soy. Simplemente el yo soy. Por eso ese nombre me fascina a mí. Pero es el mismo Dios, es el mismo Adonai, es el mismo Shaddai, es el mismo Elohim, es el mismo Dios Nisi, mi bandera, es el mismo Dios. No es otro Dios. Entonces no equivoquemos entonces, porque Dios es uno y la unidad de Dios es el que nos mantiene vivos acá. Este principio de la indivisibilidad de Dios hace, hermanos, que Satanás quiera destruir la unidad. Porque saben ustedes que el primer pacto que Dios hizo con el hombre de unidad, ¿cuál fue? Dios y Adán, ahí fue el primer pacto. Dios es un Dios de pactos. Y por lo menos en la Biblia se conocen 7, 8 pactos que Dios hizo con los hombres. Y Dios establece sus pactos. Y el primer pacto que Dios hizo fue Dios, Adán. Amén. Yo voy a ser tu sustentador, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a hacer todas esas cosas. Y ese fue el primer pacto. ¿En qué momento el diablo hizo algo? Metió lo que se llama pecado. Amén. En el momento en que se crea el pecado y el hombre obedece al pecado, se hace una ruptura. Se divide el oxígeno y el hidrógeno. Entonces ya no quedó agua. La relación entre Dios y hombre queda abolida. ¿Me explico, hermano? Cuando Dios entonces está tratando de establecer sus leyes, su primer pacto con el hombre, en esa indivisibilidad, pero que el hombre decidió romper esa comunión con Dios, porque aceptó el pecado dentro de él, en ese momento queda dividida la relación Dios y hombre. Dios por su lado y el hombre por su lado. El hombre se olvidó de Dios, pero Dios no se olvidó del hombre. Bendito sea su nombre. Pero veamos algo.
Hay una frase perversa que fue creada por un hijo del demonio que se llama Maquiavelo, y esto se dio también en algunas de las guerras de Napoleón. Y el tema de este hombre satánico es: divide y vencerás. ¿Sí? Divide y vencerás. ¿Cuál es el éxito del diablo sobre tu vida? En el momento en que tú te separas de Dios. ¿Sí? Divide y vencerás. En el momento en que el pecado se pone entre Dios y tú, esa administración misteriosamente empieza a tener graves problemas en tu vida espiritual. Cuando tú pecas, no puedes orar, ¿verdad que sí? Cuando tú le fallaste a Dios, te agachas y te hincas a orar y te duermes. Te arrodillas y quieres adorar y hasta te salen malas palabras. Estas son cosas reales. Divide y vencerás. En el momento en que el hombre permite el pecado en su vida, automáticamente el diablo va a tomar ocasión sobre tu alma, sobre tus pensamientos, porque dice que aquel que obedece a alguien es esclavo de aquel que obedece, sea para bien o para mal, sea de Dios o del diablo. Si tú obedeces a Dios, ahí estás delante de Dios, en una unidad con Dios. Pero si tú obedeces al diablo, estás en una unidad con el diablo mismo. Amén, hermano. De manera de que divide y vencerás. Esa es la estrategia satánica para poder dividir. ¿Cuál es el fracaso de los matrimonios? Una tercera persona. ¿Cuál es el fracaso de las empresas? Cuando a alguien le interesa destruir y empieza a dar problemas dentro de la empresa, a meter cizaña dentro de la empresa. Hermanos, estamos en una generación terrible en donde Satanás ha ganado de alguna manera ocasión sobre nuestras vidas a través del pecado y nos ha dividido de Dios y no podemos entender a Dios. Cuando hablamos de la iglesia, a Satanás la iglesia le interesa romper la unidad de la misma iglesia. Dios quiere que seamos uno en Él. Y una de las oraciones más maravillosas que a mí me fascinan, la última oración que Jesús hizo precisamente antes de su despedida: Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos y nosotros seamos uno también. Esa es la petición de Jesús. Y para eso vino, para romper el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando a través del perdón de los pecados, a través de la muerte de Jesucristo, el pecado es arrancado de en medio de nuestra relación con Dios, se vuelve a unir aquel nexo y somos una unidad con Dios. Pero necesitamos el conocimiento de la palabra para conocer las leyes de Dios. Necesitamos el Espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, para que la ley no canse a nuestras vidas, porque la ley produce ira. Dios quiere poner de su Espíritu en ti para que tú de verdad entiendas de una manera diferente las cosas. Vean los misterios de la unidad. Vamos rápidamente porque el tiempo, hermanos, siempre es un enemigo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Oigan cómo la unidad misteriosamente tiene y hace milagros. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué dice? Será atado en el cielo. Todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en unidad con Dios. ¿Me entienden? Esa unidad con Dios nos hace que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y todo lo que tú pidas al Padre en su nombre, yo os lo daré, dice el Señor. Pero tienes que estar en esa unidad con Dios. Es que Dios no puede responder a las oraciones del pecador. Se las va a responder tal vez el diablo. Si tú crees que estás bien porque has tenido riquezas, ya has tenido un mejor puesto y te han dado una mejor oportunidad, estás equivocado. El diablo también otorga algunas peticiones y toma ocasión sobre tu vida, no para edificarte, sino para destruirte. Aquí estamos hablando de las bendiciones de Dios. Otra vez os digo, oigan, que si hay unidad, amén, ¿entre qué dice? Si dos de vosotros, ¿de qué habla?
Amén, hermano. Si hay unidad de vosotros, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de qué dice, de cualquiera cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿En qué momento entonces? Y es el peligro incluso de asociarnos dentro de la misma iglesia con los mentirosos, con los chismosos, con los calumniadores, por los que dividen. ¿Cómo es posible que yo me ponga de acuerdo con un chismoso a chismear de otro y le pidamos juntos a Dios? ¿Y Dios qué va a contestar? Nada. Amén. Porque no estamos en el mismo espíritu. ¿Me entienden, hermanos? ¿Podrán andar 2 juntos si no están de acuerdo? De manera que todo el que ande con mentirosos, chismosos, revoltosos y que dividen dentro de la iglesia es porque algo mal hay en ti. Seguritito. Es que el aceite no se puede mezclar con el agua, ¿o sí? Un vaso de agua, le echas aceite, lo agitas, lo dejas reposar y ¿qué pasa? El aceite se va para arriba y el agua se queda abajo. ¿Por qué? No son compatibles. ¿Cómo es posible que tú seas compatible con alguien que rompa la unidad de la iglesia? ¿Ah? Uno de los dos es hijo del diablo. Pero vamos más allá. El otro también va camino a ser hijo del diablo. Pues que está oyendo la perversidad, está oyendo y torciendo el principio. Tarde o temprano va a pensar como él. Algo le gustó de aquel. Es que te voy a contar una cosa. Y fíjate vos que, vos, y mira yo lo que me contaron. Hey, ¿qué pasa, hermano? Eso se llama división. Eso se llama chisme. Eso se llama calumnia. Eso se llama falta de unidad. Amén, hermano. ¿Quieren ponerse de acuerdo con alguien? Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, asociándonos con los humildes. Amén, hermano. Dentro de la misma iglesia. Busca a los hermanos que buscan a Dios. Busca a los hermanos que hablan cosas constructivas. Busca a los hermanos que te exhortan. Busca a los hermanos que quieren tu bienestar espiritual. Busca a los hermanos que buscan la oración. No busques únicamente una relación social. Busca a los humildes que son capaces de buscar a Dios con todo su corazón. Amén. Y tú vas a salir beneficiado. La palabra dice muchas cosas al respecto y precisamente ese pasaje está en Romanos 12:18, no lo buscamos por tiempo, asociándonos con los humildes. También dice Amós 3:3, andarán 2 juntos sin estar de acuerdo. Puedes anotar la cita. Ahora, Satanás entonces, como vio, Satanás le tiene miedo a un Dios único, ¿sí? Satanás le tiene miedo a una iglesia que piensa igual, amén. Satanás le tiene miedo a una iglesia que tiene fe, que tiene ánimo, que tiene unidad, que ama a Dios. Una iglesia que no anda revuelta en los negocios de este mundo. Satanás le tiene miedo a esa iglesia. Las iglesias han pedido poder porque se han asociado con el mundo. Y el mundo se ha metido dentro de las sociedades cristianas evangélicas. La división se ha dado y es uno de los grandes fracasos aún de la iglesia evangélica. ¿Saben ustedes? Y cuando la iglesia, los separados, le dicen los católicos o le dicen, qué sé yo, otra serie de cuestiones, los hermanos separados y muchas cosas más. Cuando Martín Lutero decidió en su corazón, a través de una revelación del Espíritu Santo, que las cosas no estaban bien en la iglesia católica, decidió fundar, decidió escudriñar y por revelación del Espíritu protestó una serie de estatutos que estaban en contra de todo lo que la curia estaba en ese momento. Los planteamientos de Lutero fueron exactos. ¿Pero qué pasó? Después se creó la iglesia luterana, después los anglicanos y después, qué sé yo, los bautistas. Y bueno, ¿y qué pasó? Y los protestantes unos se volvieron allá de las diferentes corrientes, que unos que bueno, hay separación en la iglesia evangélica.
lamentablemente, hermano. Hay separación. Van a haber pentecostales, y como unos alegaron, va a haber neopentecostales. No, que vamos a pensar en los bautistas. No, que vamos a... Y miren, y cada quien hace su propia escuela de acuerdo a su mente. Entonces Dios deja de ser uno, y esa es precisamente la obra satánica. El diablo se levantó y ha confundido a la misma iglesia evangélica. No nos apartemos de los principios de Dios. No nos apartemos de la palabra. Mantengamos la sana doctrina para no ser engañados. No son las denominaciones las que van a tener éxito. Es cuando tú hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está basada en reglamentos humanos, ni en formas ni expresiones teológicas. Está fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios. Veamos acá, el diablo entonces se asocia de alguna manera y están bien asociados. A ver, ¿cuántos aquí van por el Barça, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos son fanáticos de Messi? Da vergüenza, hermano. Pero también aquí hay adoradores de Messi y Shakira y la chimultrufia. ¿Verdad que sí saben? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué pasa entonces? Satanás hace grupos. Es interesante, hermano. Es que tanto que decir, pero el tiempo se me acaba. Cuando Jesús dice, precisamente, habla de en aquel día serán la gente será hecha como manojos. ¿Se acuerdan de esa parábola o no? Dice que van a hacerse manojos. Y eso es lo que está haciendo ahora el diablo, permitiendo esa división dentro de la misma iglesia evangélica, que los bautistas, los pentecostales, que los anglicanos, que los luteranos, bueno, y que los testigos y que qué sé yo, porque de ahí salió todo. A unos judaizantes que vienen de más atrás, ahí están los gnósticos, y ahí bueno, tanta cosa de esas que hay. Esos son manojos, ¿me entiende, hermana? Esos son los manojos. Y dice que Dios en este momento lo que está haciendo es manojos de la cizaña y el trigo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues todos estos se van a ir porque piensan igual, ¿me entiende? Aquellos se vienen al fuego porque piensan igual. Pero ese manojo que Dios está haciendo dentro de la iglesia, de los hijos de Dios, que espero estemos incluidos, hermano, son los que guardamos la unidad con Dios. Los que queremos y amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Dios ha hecho muchas alianzas con el hombre y el hombre no ha entendido. Dios quiere que seamos uno en Él. Desde el momento que la primera alianza se dio y se rompió con Adán, Dios decidió hacer otras alianzas. Y recuerden ustedes la alianza que Dios hizo con Noé. Dios le prometió a Noé, hizo un arco iris, se hizo una nueva alianza. Posteriormente Dios hace una alianza con Abraham. Y las alianzas, o sea, poder alcanzar la unidad, la sigue dando a través de toda la historia, a través de todas esas manifestaciones de Dios. Luego de Abraham, pues vemos a Moisés, ese pacto que hizo con Moisés para poder guardar otra vez la unidad. Luego de Moisés, pues hay muchos más intermedios, pero hablemos de ese pacto que hizo precisamente con David. Ese pacto que en su momento Dios hizo hasta el momento más maravilloso de la unidad perfecta, que es el pacto, el nuevo pacto de mi sangre, que es el pacto con Jesucristo. Amén, hermano. ¿Qué pretende Dios? La unidad. Amén, hermano. Por eso a veces cuando alguien va a tomar la Santa Cena dentro de la misma iglesia que habla de una unidad, a veces, ¿estás seguro de la doctrina? ¿Estás seguro de la palabra? ¿Estás seguro que estás convencido de lo que hay acá? Si no, no la tomes, porque no es posible que tú pienses diferente. Los que estamos aquí y pretendemos la vida eterna, tenemos que estar en una unidad perfecta. En esa unidad perfecta que dice el apóstol Pablo, en el vínculo de la paz. Amén, hermano. Un espíritu,
un bautismo, una doctrina y todos esos valores espirituales que nos hacen uno. Amén, hermano. ¿Sabe una cosa más hermosa que sucede en nuestra iglesia, hermano? Aquí nosotros no nos hemos asociado con ninguna de las denominaciones externas. No somos miembros de la Alianza Evangélica de Guatemala, no somos nada de eso, hermano. Queremos estar asociados con Cristo. No queremos política dentro de la iglesia. Queremos que la bendición de Dios esté en esa unidad perfecta con Él. La iglesia Avivando la Fe, y tengan cuidado, hermanos, porque hay una iglesia que allá por Chiquimula que le pusieron nuestro nombre, hermano. Son copiones y envidiosos, pero no sé qué pasa. Allá pusieron una iglesia que se llama Iglesia del Avivamiento Misionera de Vida, Ágape. Nada que ver con nosotros, hermano, ¿eh? Allá está en Chiquimula, nada que ver con nosotros, ¿sí? Pero la iglesia nuestra tiene una característica. ¿Y cuál es la característica? Mantener la unidad. Este próximo fin de semana vamos a tener por lo menos unos 200, 300 hermanos que van a estar reunidos acá, que son pastores, diáconos y colaboradores de todas las iglesias que hay, los que están fuera de Guatemala, de Estados Unidos, Honduras, Salvador y México, van a estar también en esa misma unidad a través de lo que son los enlaces tipo Zoom. ¿Por qué? Porque queremos mantener la unidad doctrinal. Amén, hermano. Hay muchas iglesias que tienen nombre de su ¿qué? De sus iglesias, de sus denominaciones, pero tienen el mismo nombre, pero hacen cosas diferentes. ¿Dónde está la unidad? Dios ha mantenido la iglesia en esta unidad perfecta. Amén, hermanos. Dios es uno y nosotros queremos ser uno en Él. Amén, hermano. Entonces, creemos en las alianzas que Dios ha establecido, pero no creemos en las alianzas del hombre. Quisiera hablar más, pero ya casi que no tengo tiempo. Vamos ahí, las alianzas que el hombre busca, y vamos al libro de Daniel, vamos a las profecías. No me va a dar tiempo, hermanos, perdonen, pero Daniel capítulo 2, 6. Aquí el profeta Daniel recibe precisamente de Dios la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. Daniel es llamado a interpretar y Dios le revela los sueños a Nabucodonosor, ese sueño que tenía turbado al gran rey Nabucodonosor. Y estamos hablando, hermanos, de las alianzas de los hombres que son provocados y promovidas por el diablo. La primera manifestación de división se manifestó precisamente ahí en Babel, donde Dios tuvo que destruir aquella unidad que Satanás promovió. Un hombre que estaba ahí tratando de unir a la gente, haciendo una torre para llegar a Dios. Dios bloqueó eso porque eso era falso. El hombre sigue haciendo alianzas, imitando la unidad de Dios, pretende hacer alianzas, pero esas alianzas van a ser rotas. En esta revelación que Daniel hace, precisamente, que Dios le hace a Daniel, a través de su espíritu, da a entender el sueño de Nabucodonosor, y ustedes lo pueden leer, esto es histórico. Este es el sueño, aquí Daniel le declara el sueño a Nabucodonosor, es también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey: tú, oh rey, eres el rey de reyes. El imperio babilónico fue el imperio más grande que ha existido. Es un reinado que tiene es un imperio total, que tuvo dominio total. Dice: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Quiere decir que en su momento el hombre le es permitido. Diablo promueve y Dios le permite que lo haga. Ahí fue creado ese gran dominio. Luego estamos hablando precisamente de esa imagen, que el sueño de Nabucodonosor que ustedes conocen, la imagen, la gran imagen esa. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y bueno, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre ti, y tú eres aquella cabeza de oro, aquel monumento, aquel que estábamos viendo allá precisamente de Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino. Al hablar de este reino estamos hablando primero el reino babilónico, ahora el segundo reino es el reino medo-persa. Ese reino medo-persa es el que está aquí, otro reino inferior al tuyo,
Y luego el tercer reino de bronce, estamos hablando de ese reino precisamente establecido por los griegos. Posterior a esto, estamos hablando del último reino, que es el que estamos prácticamente viviendo hasta el día de hoy, que está básicamente compuesto por el Imperio Romano, que es uno de los grandes imperios que tienen aspectos proféticos, que tienen aspectos teológicos, que tienen aspectos religiosos, que tienen aspectos de toda índole social. Y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Estas son las alianzas de hombres, es la unidad que busca el hombre, alianzas de hombres. Hermanos, estamos en los últimos tiempos en lo cual las alianzas son las que el hombre quiere lograr para poder al final en su soberbia competir contra Dios. A Satanás se le ha ocurrido pelear contra Dios y puso en los ignorantes hombres pelear contra Dios y se están asociando los hombres. Todos esos planes, hermanos, el nuevo orden mundial. Ustedes oyen las noticias, el nuevo orden mundial, esas alianzas que están ahí entre los pueblos, que Europa y en un tiempo pues se dieron los 10 de Europa y la Unión Europea y toda esa cuestión, son asociaciones. Luego que la OTAN que se une con, qué sé yo, con los de Occidente para tener dominio. Esas son estrategias para unir gente. El diablo imita a Dios con su unidad. La unidad de Dios triunfa y la unidad de Satanás va a fracasar. Amén, hermano. Veamos acá entonces cómo esas alianzas humanas son las que tienen hasta el día de hoy predominio dentro de las sociedades. Ahorita se están tratando de unir, que no se sabe al final qué va a suceder, si se va a unir China con Rusia, si se va a unir Estados Unidos con los europeos, ahora que no, que ahora yo quiero ser el único. Esas son alianzas humanas. Amén, hermano. Son las alianzas que el mundo está buscando para pelear contra Dios, para que el hombre se sienta empoderado. ¿Ya vieron cómo trabaja la unidad en el mundo? La unidad con Dios trabaja para el bien. La unidad del diablo trabaja para el mal. Guerras, contiendas, pestes, ahí sí que todas esas bacterias, esos virus inducidos, todas esas pandemias provocadas, que esto no fue natural, esta pandemia que pasó, fue una obra satánica precisamente para poder unir en un mismo sentido al mundo. Y es que el hombre fuera esclavo aún de lo que son las redes sociales, etcétera. Y ese es otro tema. Pero veamos entonces acá, dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, parece sólido, y como el hierro, pero ¿qué dice? Desmenuza y rompe todas las cosas, se desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste a los pies de los dedos de barro cocido de alfarero, son esas alianzas que hay entre sociedades que nada que ver. Imagínense ustedes a China y a Rusia, a Corea del Norte asociándose ahí con Rusia. Esto no es sólido, porque estos hombres lo que quieren es el poder absoluto. Esas unidades no son, lo que pretenden es que el hombre se pelee con Dios. Esa es la idea. Será el reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con berro cocido. ¿Cuál fue el fracaso de las casas que hicieron después del terremoto, hermano? Que tenían adobe con columnas y hubo otro temblor y se cayó todo el adobe y solo quedaron las columnas paradas. Cuando se mezclan en alianzas satánicas, esto fracasa. La gran potencia de la OTAN está en peligro ahora. ¿Por qué? Porque son alianzas de hombres. Veamos, y el peor ser de todo, y por ser los dedos de pie y parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esa es la unidad en el mundo. Amén, hermano. Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Estamos hablando, hermanos, ahí termina precisamente la historia, en donde va a empezar precisamente la destrucción total para que se despierte el reino dejado a otro pueblo que
lo desmenuzará. Esto está hablando, hermano, de la destrucción de todos los reinos humanos y todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya, mi Cristo. Amén. La unidad en Dios va a prevalecer. En este momento final de la historia, el hombre va a unirse en una gran alianza, porque esa es la idea de Satanás, para que el hombre pelee contra Dios. En esa alianza, precisamente allá en el valle de Megiddo, es donde se va a librar la batalla final, en esa gran extensión de terreno, principalmente ahí en Asia. Ahí precisamente hay una extensión donde se va a librar la batalla del Armagedón. Ahí los hombres van a pelear contra Dios. A eso es la unidad satánica. Amén. Y van a pelear contra Dios. Y ahí vendrá, mire, ya no tengo tiempo. Verá Dios y aplastará todo, hermano. Porque así como Dios destruyó la torre de Babel, así como Dios dividió a aquellos hombres, también Dios en el Armagedón va a desarmar a toda esta unidad que se ha unido contra Él. Hermanos, roguémosle a Dios mantener la unidad con Dios, cada uno de nosotros individualmente. Mantengamos la unidad dentro de la iglesia. Mantengamos la unidad en nuestro corazón. Dios es uno. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hagamos nada contra nuestro prójimo que no querramos contra nosotros mismos. No destruyamos la unidad de la iglesia. Si hay alguien que se está rebelando en contra de la unidad de la iglesia, páralo y dile: esto no es de Dios. Dios quiere que seamos uno en Él y que podamos ir un día con Él a la eternidad. ¿Cuántos de verdad queremos ir al cielo, a la tierra prometida? No rompamos esa unidad. No permitamos que nada ni nadie se interfiera, mucho menos el pecado, en nuestras vidas, para que volvamos a esa relación perfecta con Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Quisieras oír un día la voz que Dios le dijo a Abraham: amigo Abraham, amiga Juana, amigo Pedro, amigo Arturo, amiga María, aquí estoy, quiero ser tu amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Jesús ya extendió su mano de amistad, tomó la iniciativa. Acepta la amistad de Jesús en tu vida. Ya no os llamaré siervos, dijo, sino os llamaré amigos. Vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Quieres que Jesús sea tu amigo? Y tener esa confianza y acercarse al trono de su gracia, accesar aún al lugar santísimo, en esa amistad y en esa confianza. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Si quieres pedirle esta tarde que sea ser amigo de Jesús, yo te invito a que te pongas de pie y le digas: Jesús, con toda la inocencia, quiero que seas mi amigo, quiero ser tu amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Ven como niño aquí al frente, yo quiero orar por ti. ¿Quieres ser como niño y decirle: yo quiero tu amistad, Jesús? Aleluya. Quiero que seamos amigos. Por mucho tiempo me ha costado acercarme a ti, me da vergüenza, me da pena y me cuesta acercarme como niño, pero hoy aquí estás. Todos los niños que quieran ser amigos de Jesús, vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente con toda libertad. Aleluya. Dice la palabra que si no fuéramos como niños, no veremos el reino de los cielos. Aleluya. Ven, vuelve en amistad con Dios. Los brazos de amor, de misericordia y de amistad de Dios a través de Jesucristo.
Él trajo el ministerio de la reconciliación. Alguien más que quiera ser niño esta mañana y que quiera decirle: Señor, yo quiero ser tu amigo. Imagínate por un momento tomando la mano de Jesús. Imagínate por un momento que Jesús te mire a los ojos y te diga: te amo, sos mi amigo. ¿Quieres sentir el abrazo de Jesús hoy mismo? Tienes que ser como niño. Quita todo concepto religioso. Quita toda vergüenza. Dile: Señor, aquí estoy. Seamos amigos. Le has fallado a Dios quizás. No importa si le has fallado. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día que Jehová ha hecho para salvación y vida eterna. Dios viene a buscarte en amistad, no viene a condenar al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Hay alguien más que quiera decirle: Señor, en esa inocencia quiero que seamos amigos una vez más? La invitación de Jesús está ahí. Gloria a Dios. No resistas tu corazón. Quiero ser uno en ti. Confieso ante ti mi pecado, Señor. Confieso mi falta de amor. Confío en que tú me perdonas, Señor. Confío
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nos escogiste tú a nosotros, Señor. Tú nos elegiste, Señor. Y no nosotros a ti, Señor. Y has inclinado tu oído a nuestra necesidad, Señor. Y te has humillado, Señor, aún sin culpa, Dios mío. Te has humillado a la muerte y la muerte de cruz, Señor, para establecer, Señor, ese pacto de amor a través de tu sangre preciosa. En esta hora yo te pido, Señor, que cada uno de aquellos mis hermanos que hoy vienen delante de ti, Señor, para pedirte ser un espíritu contigo, Señor, seas benevolente, Señor, como hasta hoy, porque tú quieres que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden ponerse de pie y pueden sentarse, hermanos. Dice el apóstol Pablo al libro de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego, con la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De ti depende. El trabajo de Dios ya fue hecho a través de Jesucristo. El manto del templo fue rasgado. El camino a la salvación y al perdón de tus pecados consumado es, dijo el Señor. No hay más que esperar, solo que tú decidas. Él ya te extendió la mano. Hay quienes que uno dice, seamos amigos, dicen, no. Muchos le están diciendo así a Dios porque no aceptan sus mandamientos. Quizás son religiosos y vienen a una iglesia, pero no quieren vivir la vida de acuerdo a los mandamientos establecidos por Dios. Quieren vivir su propio evangelio, su propia doctrina. Aquí está plasmada la voluntad de Dios. Aquí está plasmada aquella voluntad perfecta de Dios para el hombre. ¿Lo tomas o lo dejas? No basta con tener el Salmo 91 en la cabecera de la cama, ni saber de memoria el Salmo 23. Son los hacedores de la palabra, los hijos de Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde, la paz de nuestro Dios. Oremos a Dios también para que nuestros hermanos que vienen de viaje, están ingresando hoy por la noche, que vienen del Petén, pues vengan sin novedad. Que Dios bendiga y la paz con cada uno de ustedes. Dejo el tiempo a nuestro hermano Denis. Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe. Le invitamos a seguirnos los días lunes a las 7:30 de la noche con preguntas y respuestas para jóvenes en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Martes a las 7:45 de la noche con nuestro estudio bíblico en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Miércoles a las 7:15 de la noche, nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales. Jueves a las 7 de la noche, servicio de hermanas únicamente en nuestra fanpage de Facebook Avivando la Fe. Viernes a las 7:45 de la noche con nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Los domingos a las 10:30 de la mañana
iniciamos con nuestro servicio general, transmitido en todas nuestras plataformas virtuales de Avivando la Fe. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.